Buena gente, ¿cómo andan? Aquí Picors presentando un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a revisar un tema bastante importante, más ahora que en el hemisferio sur del planeta estamos bastante cerca del verano. Como ya habrán leído en el título, nuestra pregunta cotidiana es: ¿se calienta mucho mi PC? Para averiguar esto tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero tenemos que entender que algunas veces las soluciones a las temperaturas altas conllevan una inversión, grande o pequeña, pero una inversión en fin. Así como también tomarnos el trabajo de nosotros de ser constantes con el cuidado de nuestra computadora. Para empezar, primero tenemos que buscar una manera de ver las temperaturas de los componentes de nuestra computadora. Una computadora está compuesta por al menos una unidad de almacenamiento, la RAM, una placa madre, un procesador, una gráfica y una fuente de alimentación. Estos son los que más nos preocupan, y para comprobar su temperatura vamos a usar un programa llamado HW Monitor. Este programa nos permite visualizar las temperaturas de nuestros componentes, además de un montón de información extra. Hay otros programas como HW Info 64, que es un poco más profesional, pero lo encuentro un poco más complicado de entender y explicar, y para el uso casual del consumidor con HW Monitor no se alcanza. HW Monitor solamente nos va a mostrar las temperaturas que pueda recolectar, es decir, aquellos componentes que no tengan un sensor de temperatura no los va a mostrar, y para reconocer sus temperaturas tendremos que usar otras herramientas como alguna cámara térmica, una pistola de temperatura o sensores térmicos para que nos muestre la temperatura. Ahora, vayamos con HW Monitor. Este lo encontraremos en la página de CPUID. Les dejo el link en la descripción para que lo descarguen. Ejecutaremos su instalador y una vez lo instalemos, lo ejecutaremos. Ya dentro del programa nos va a mostrar información de la placa madre, procesador, gráfica, almacenamiento, etc. A nosotros nos interesan las secciones donde dice Temperatures. Allí veremos 4 columnas. La primera nos dirá el nombre del componente que está midiendo la temperatura. La segunda es la temperatura actual de este componente. La tercera muestra la temperatura mínima alcanzada por ese componente y la cuarta muestra la temperatura máxima alcanzada. Ahora, lo que más nos importa es ver la parte del procesador, la gráfica y la placa madre. Primero nos muestran la información de la placa madre. Allí, en la sección de temperaturas, va a aparecer las temperaturas del chipset del CPU, las VRM, los sensores de extra que tenga la placa, y normalmente el chipset lleva el nombre de SysTin o el nombre del chipset en sí. Aún así, siempre y cuando este no pase 65 grados Celsius, está bien. Ya por encima de eso tendríamos que empezar a preocuparnos. Ignoraremos la temperatura que marca del CPU, por ahora. Luego nos mostrarán temperaturas con el nombre de TM-PIN. Esta suele ser de las bases de poder, de la placa madre o de algún tipo de sensor que tenga, pero mientras no pase de 80 grados no hay problema alguno. Ahora, en el apartado de CPU, veremos desglosado las temperaturas de cada núcleo del procesador y una temperatura general. Lo que buscamos es que estas temperaturas no superen los 80 grados, y si lo supera, el procesador puede limitar su velocidad para bajar las temperaturas, y eso se traduce en una bajada de rendimiento. Además, las temperaturas altas en el procesador puede causar pantallazos azules o crasheos en algunos programas, además de que reducen la vida útil del mismo. Cabe aclarar que entre las distintas marcas AMD e Intel, incluso entre generaciones de procesadores, estos varían la temperatura más alta que pueden alcanzar. Pero aún así no nos confiemos. Luego veremos las temperaturas de las unidades de almacenamiento. Aquí no es tan crítico, ya que no suelen calentarse mucho, pero lo ideal es mantenerlas entre 20 y 60 grados, sean discos duros o unidades de estado sólido, ya que pueden limitar su rendimiento o incluso apagarse con tal de protegerse de esas temperaturas. Al final, nos mostrará las temperaturas de la gráfica. En algunas nos mostrará también las temperaturas de la memoria de la gráfica, pero principalmente nos interesa el núcleo, el GPU. Esto no tiene que pasar de 72 grados Celsius, ya que desde ahí empiezan a sufrir estrangulamiento térmico. Además, temperaturas superiores a 90 grados las puede dañar. Si pueden ver las temperaturas de las memorias de la gráfica, asegúrense de que no pasen de los 100 grados Celsius. Bajo esas temperaturas está bien. Ya las temperaturas de la RAM o la fuente de alimentación es un tema más complicado, ya que no suelen tener sensores. En el caso de la RAM, no suelen ser un problema ya que no son de calentarse, pero si se sienten inseguros pueden realizarlo con algún instrumento para revisar las temperaturas, o si no, a lo gauchesco, con el dedo. Mientras no queme al tacto, está bien, ya que si se queman habría un problema. Recuerden siempre descargar la estática frotando sus manos en algún tipo de metal. En el caso de la fuente de alimentación, no vamos a tener más de otra que usar alguna cámara térmica o poner nuestra mano en su parte trasera.
Si notamos que sale aire tan caliente como el de una secadora de pelo, puede que esté sufriendo temperaturas altas. Lo mejor es que estén por debajo de los 60 grados Celsius, ya que la fuente de alimentación es un componente que resiente mucho la temperatura, tanto su durabilidad como su eficiencia. Si se calienta mucho, esta perderá eficiencia y hasta puede apagar el equipo o quemarse. Por eso, traten de revisar que no levanten mucha temperatura, más que nada las fuentes genéricas, que descuidan mucho el apartado térmico y si se les exige mucho pueden hasta fundir la goma de los cables y con su calor contaminar térmicamente todos los componentes. Cabe aclarar que esto es en computadoras de escritorio. Las laptops normalmente alcanzan temperaturas de hasta 90 grados o 100. En el caso de las laptops, mientras ningún componente pase los 90 grados, está bien. Ya si los pasa, puede ser peligroso para nuestra computadora, incluso incómodo para nuestras manos que están cerca de esas fuentes de calor. Ahora, sabemos más o menos las temperaturas máximas que debemos alcanzar en nuestro equipo. Toca saber cómo evitar alcanzarlas en el caso de que tengamos esas temperaturas. Si las temperaturas no son tan extremas, es decir, estás en el límite o ligeramente superior al límite, en el caso de la CPU o la GPU, puedes limitar su uso en los juegos con el limitador de FPS a 60. También se puede limitar el consumo estableciendo el equipo en modo economizador desde el panel de control de panel de energía. Y si ya no es suficiente con esto, lo que se puede hacer es entrar a la BIOS e ir a la configuración del procesador. Activamos las tecnologías de C, un número, State, el Thermal Monitor, el ACE Function y cualquier función de monitoreo termal. En el caso de que ya estén activadas o que aún así no alcancen temperaturas óptimas, se puede hacer undervolt. El concepto es el siguiente. El procesador, el chipset, la RAM, la gráfica, todo trabaja en un voltaje. Mientras más bajo sea, menos temperatura levantará. Pero como no todos los procesadores son iguales, a pesar de ser de la misma línea o tener incluso el mismo nombre, los fabricantes ponen voltajes estándar que suelen ser algo altos. Esto es así para evitar problemas con crasheos por falta de energía, etc. Nosotros, lo que hacemos con un undervolt es reducir ese voltaje estándar que tiene el componente. En la BIOS, solemos encontrar los voltajes del procesador, RAM y el chipset. Preferiblemente no toquemos el voltaje de la RAM ya que no suele bajar mucho y genera mucha inestabilidad. Lo mismo con el chipset, aunque este por lo general sí te deja bajar algo. Para encontrar las opciones donde bajaremos el voltaje, buscaremos la parte de configuración del overclock o voltaje. En cada placa es distinto, pero si leemos cuidadosamente va a ser fácil encontrar estas opciones. En las opciones del CPU van a aparecer varios voltajes distintos. A nosotros nos interesa el general del CPU. Normalmente se llama CPU Voltage o CPU V-Core o CPU Core Voltage, CPU Vid, etc. Nos pondrá que está en automático o en auto. Nosotros lo pondremos en manual y ponemos el voltaje ligeramente menor. En lo posible bajen de a un escalón en uno. Una vez seleccionamos el voltaje, le dan a Save and Exit. Se reiniciará la computadora y si el voltaje es inestable, no iniciará Windows o dará pantallazo azul. Si inicia, igualmente, es bueno que cuando inicie lo testemos con un programa de estrés. Pueden usar CPU-Z que tiene un benchmark de estrés, aunque yo en lo particular testeo con Cinebench R15. Es algo más pesado y lo mantiene en estrés durante más tiempo, por lo que damos cabida a encontrar una inestabilidad. En el caso de que todo salga bien, reiniciaremos la PC y repetiremos el paso de bajar voltaje hasta que crashee el sistema operativo o no inicie más. Cuando ya de error de crasheos, volveremos al voltaje más bajo que captamos. Esto les tomará tiempo y mucha paciencia. Tampoco le tengan miedo. Si el PC crashea, van a poder entrar a la BIOS y restablecer la configuración segura. Y en el caso de que ni siquiera prenda, pueden resetear las configuraciones sacando la pila de la BIOS. Esta está en la placa madre. La ponen en corto durante unos segundos y la vuelven a poner. Así se restablecerá la BIOS. Van a tener que volver a configurar la hora y la fecha y volver a empezar con la prueba de voltajes. Pero no tengan miedo de intentar. Jueguen con las configuraciones de la BIOS. La BIOS la pueden restablecer haciendo ese corto. Algunas placas madre tienen un botón que dice Clear CMOS. Si lo apretan, hace lo mismo que si lo hiciesen manualmente. Otras también tienen un jumper con el mismo nombre. Lo vuelven en la posición, encienden la PC, lo apagan, lo vuelven a su posición original y lo vuelven a prender. No pongan voltajes altos porque el efecto es el contrario. En vez de hacer que funcione con menos temperatura, pueden hacer quemar algo. Así que jueguen a conciencia. Para bajar el voltaje de las gráficas suele ser algo más complicado, ya que no todas las permiten. Con MC Afterburner pueden bajar el voltaje de la gráfica que lo permita, y los pasos son iguales a que al bajar el voltaje del procesador, bajan hasta que crashee. Lo pueden testear con el programa Furmark, que hace un estrés intensivo de la gráfica. Ya en el caso de que ni aún con todo esto bajan lo suficiente las temperaturas, o no te animas a modificar los voltajes y frecuencias, lo que queda es hacer mantenimiento. Si el PC está sucio, con polvo,
Un cepillo de dientes y un pincel fino deberían ser de suficiente para quitarlo de los componentes. Evita soplar los componentes electrónicos. Esto es porque se puede escapar alguna gota de saliva y si no se seca puede generar algún corto. Si vas a soplar, que sean los disipadores que no tienen ningún componente eléctrico. Si no está sucia, lo que pueden hacer es cambiar la pasta térmica que tiene la computadora por alguna de mejor calidad. Mis recomendaciones son las MX4 de Arctic, las pastas Noctua o las pastas de Thermal Grizzly. También existen metales líquidos, pero no me parece una recomendación viable, ya que si no se sabe aplicar, puede destruir tu disipador o crear un corto. Ya de última, queda comprar un disipador mejor. En el caso de que tengas el que viene en stock con el procesador, la refrigeración Cooler Master Hyper 212 y sus variantes son buenas y medianamente económicas. En el caso de que ya tengas un disipador de este tipo, puedes optar por refrigeraciones líquidas o refrigeraciones por aire como las Noctua NH-U12 o superiores. Verifica que el disipador o la refrigeración que vayas a adquirir sea compatible con el socket de tu placa madre. Esta información la puedes sacar de alguna página del fabricante o de la misma tienda donde lo compres. Y con esto dicho, voy a dar una recomendación final. Traten de limpiar el polvo de su computadora con regularidad. Pueden usar aire comprimido en el caso de que lo posean, pero siempre a más de 20 centímetros de los componentes electrónicos, ya que pueden volar algo. Si ven que el polvo es lo suficientemente espeso como para que se note a muy simple vista, pásenle un pincel o un cepillo. La pasta térmica la cambian cuando el PC vuelva a tener temperaturas altas. Mientras tanto, no la cambien ya que es un gasto muy grande. Las pastas cambian solo cuando lo vean necesario. Además, en el proceso de cambio puede que se lleven algo puesto. Incluso el más experimentado puede cometer errores cuando hace mantenimiento. Así que eviten tocar la computadora si es innecesario. Ya haremos un video sobre cómo hacer el mantenimiento a fondo, con detalles y más consejos, pero creo que con esta información es más que suficiente para que entiendan cómo mantener las temperaturas a raya de su computadora. Les voy a dejar los links en la descripción de todos los programas que les mencioné en el video. Así que sin más que decir, me despido, somos Vicors y arrivederci.